Ya están definidos los 32 participantes de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022, torneo que se juega desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre en el país asiático. En total van a ser 13 selecciones de UEFA, 6 de Asia, 5 de África, 4 de CONMEBOL y 4 de CONCACAF. La Confederación de Oceanía es la única que no tendrá representantes. En este video vamos a ver cuáles fueron esos 32 clasificados al Mundial. El orden será cronológico, se va a detallar la fecha en la que consiguieron su boleto y a repasar brevemente su camino rumbo al Mundial. Antes de empezar los invito a dejar su like, a que comenten cuáles son sus candidatos para quedarse con la copa y a que se suscriban al canal todos aquellos que no lo estén. Qatar. Al ser anfitrión del torneo, Qatar ganó una plaza automáticamente. Lo curioso es que va a ser la única de las 32 en debutar en un mundial. El vigente campeón asiático está en el mejor momento de su historia y busca dar la sorpresa en un torneo nuevo para ellos. Alemania. Los germanos, 4 veces campeones del mundo, fueron los primeros en conseguir su boleto en cancha. Lideraron su grupo con 27 puntos, superando a Macedonia, Rumania, Armenia, Islandia y Liechtenstein. Vienen de quedar afuera en primera ronda en Rusia 2018. Dinamarca. Excelente eliminatoria de la Dinamita Roja, que si no fuese por la derrota en la última fecha hubiese sido perfecta. 27 puntos de 30 posibles y boleto directo al Mundial, el sexto de su historia. Le ganaron a Escocia, Israel, Austria, Islas Feroe y Moldavia. Brasil. Primer sudamericano en entrar al Mundial. La canariña ganó 5 copas y no se perdió absolutamente ninguna edición. Tuvo una eliminatoria récord con 45 puntos en 17 fechas, terminando invicta hasta que por lo menos se sepa qué pasa con el partido pendiente ante Argentina. Bélgica. Una de las más fuertes de Europa, aseguró su boleto al Mundial al liderar el grupo E con 20 puntos, superando a Gales, República Checa, Estonia y Bielorrusia. Su mejor Mundial fue en Rusia, tercer puesto. Francia. El vigente campeón del mundo clasificó al ser primero en el grupo D de la UEFA. Los galos registraron 18 puntos y pasaron a Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán. Buscan su tercera estrella. Hay que estar atentos a su rendimiento en primera ronda. En los últimos 3 mundiales el campeón quedó afuera ahí mismo. Croacia. El finalista del torneo pasado no quiso perderse el Mundial de Qatar y se ganó uno de los 13 lugares que ofrece la UEFA. Superó en su grupo a Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta, totalizando 23 puntos. Va a ser su sexto mundial. España. La Furia Roja, ganadora del certamen en 2010, va a jugar en Qatar su mundial número 16. No se ausenta desde Alemania 74. España ganó el grupo B con 19 puntos. Abajo quedaron Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Serbia. Una de las sorpresas en UEFA. Ante todo pronóstico se clasificó primera relegando a Portugal al segundo puesto, venciendo justamente a los capitaneados por Ronaldo en la última fecha. Abajo también quedaron Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán. Segunda participación al hilo. Inglaterra. Lideró el grupo I de la UEFA con 26 puntos, más de los que cosechó Polonia, Albania, Hungría, Andorra y San Marino. Inglaterra busca ganar su segundo mundial con una generación bastante joven y renovada. Este será su 16º mundial jugado. Suiza. Relegando al campeón de Europa Italia al repechaje, Suiza lideró el grupo C con 18 puntos. La Azzurra sumó 16, mientras que Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania quedaron todavía más abajo. Los helvéticos jugaron 11 mundiales, nunca llegaron a semis. Países Bajos. Uno de los retornos a la Copa va a ser el de la Naranja, ausente en Rusia 2018. Países Bajos ganó su grupo con 23 puntos de 30 posibles. Abajo quedaron Turquía, la Noruega de Haaland, Montenegro, Letonia y Gibraltar. Llegó a 3 finales y no ganó ninguna.
Argentina. Los capitaneados por Messi llegan al Mundial como vigentes ganadores de Copa América y de Copa de Campeones Conmebol UEFA. La albiceleste ganó su boleto holgadamente y quedó segundo en la tabla de Sudamérica, con 39 puntos en 17 fechas. Busca su tercera estrella mundial. Irán. Primera selección asiática clasificada vía eliminatorias. Irán fue la mejor de la zona A en la tercera ronda y ganó de forma muy justa su boleto al Mundial, con 25 puntos en 10 partidos. Sexta participación mundialista y tercera al hilo. Corea del Sur. La selección de Son y compañía quedó segunda en el grupo de Irán con 21 puntos, superando a Emiratos Árabes, Irak, Siria y Líbano. Los Tigres de Asia van a jugar su 11º Mundial. No se ausentan desde 1982. Fueron cuartos en 2002. Japón. Otro grande asiático que dice presente en Qatar 2022. Los samuráis azules terminaron segundos en el grupo B de la ronda 3, superando a Australia, Omán, China y Vietnam. Japón clasificó a 7 mundiales contando este, y todos ellos fueron de forma seguida. Arabia Saudita. Cuarta selección asiática en ganarse un boleto directo para la cita de noviembre. Lideró el grupo B con 23 puntos, con 7 victorias, un empate y una sola caída. Es el sexto mundial para los hijos del desierto, segundo consecutivo. Ecuador. De buena eliminatoria, la selección tricolor vuelve a la Copa después de ausentarse en Rusia. Ecuador terminó cuarto en las eliminatorias Conmebol con 26 puntos en 18 fechas. Este va a ser su cuarto mundial. Uruguay. Tercero en la tabla final de Sudamérica. La celeste, ganadora de 2 Copas Mundiales de la FIFA en el pasado, acude a su cuarto torneo seguido. En esta eliminatoria sumó 28 puntos en 18 fechas. Se destaca su levantada final. Canadá. Uno de los retornos más importantes. Los norteamericanos vuelven al torneo después de 36 años ausentes, siendo México 86 su primera y única participación hasta ahora. Canadá lideró la eliminatoria CONCACAF y la cerró con 28 puntos en 14 partidos en la ronda final. Ghana. Las estrellas negras se ganaron uno de los 5 boletos que la CAF tiene establecidos. Encabezaron su grupo por sobre Sudáfrica, Etiopía y Zimbabue y eliminaron por gol de visitante a Nigeria en la ronda final, con global de 1-1. Participación anterior, 2014. Senegal. El vigente campeón africano dice presente en Qatar 2022. Lideró el grupo H al vencer a Togo, Namibia y Congo, y en la tercera ronda dejó afuera a la dura Egipto. Los liderados por Mané derrotaron al seleccionado de Salah por penales, tal como en la final de la Copa África. El global fue 1-1. Portugal. La selección de Chris tuvo que pelearla de más para acceder al Mundial, pero finalmente lo hizo con justicia. Portugal quedó segundo en su grupo por detrás de Serbia, así que estuvo obligado a jugar la repesca UEFA. Primero derrotó 3-1 a Turquía y después 2-0 a Macedonia. Octavo mundial y sexto al hilo. Polonia. Otra selección liderada por un crack que obtuvo boleto vía repechaje. Los capitaneados por Lewandowski se ubicaron segundos por detrás de Inglaterra en la zona I. En el playoff únicamente jugaron la final, porque Rusia fue descalificado. Le ganaron 2-0 a Suecia. Novena participación. Túnez. Las Águilas de Cartago, que ya habían estado en Rusia, vuelven a la Copa del Mundo. Túnez fue mejor que Guinea Ecuatorial, Zambia y Mauritania en la segunda ronda, así que accedió a la fase final. Ahí derrotó por 1-0 a Mali y se quedó con la clasificación. Marruecos. Tal como Túnez tiene 6 participaciones en mundiales y la de Qatar es la segunda seguida. Los Leones del Atlas ganaron de forma muy cómoda y en condición de invictos su lugar en el mundial. Puntaje perfecto en el grupo que compartieron con Guinea-Bissau, Guinea y Sudán y victoria por 5-2 ante RD del Congo. Camerún.
quinto y último africano en obtener su boleto. Vuelve a la Copa después de ausentarse en Rusia. Camerún superó un grupo difícil que compartió con Costa de Marfil. Además estaban Mozambique y Malawi. Su clasificación se dio por gol de visitante y de forma agónica, 2-2 ante Argelia. Estados Unidos. Los Yankees terminaron terceros en CONCACAF y fueron los últimos en ganar boleto directo en su región. En el octagonal sumaron 25 puntos en las 14 jornadas. También habían visto el mundial anterior por tele. México. El Tri va a jugar su 17º mundial de fútbol, siendo el país con más participaciones dentro de su confederación. Terminó segundo en el octagonal CONCACAF con 28 puntos. En los últimos 7 mundiales quedó eliminado en octavos de final. Gales. Fue el último europeo clasificado. Gales no jugaba al mundial desde 1958, edición que hasta ahora es la única en la que participó. Quedó segundo en la zona E por detrás de Bélgica. En el playoff derrotó a Austria por 2-1 y a Ucrania por 1-0. Australia. Asia va a tener un sexto representante y quinto si se cuentan solo los que ganaron su boleto en cancha. Australia fue tercero en su zona y después sacó a Emiratos Árabes para clasificar a la repesca AFC CONMEBOL. Su rival fue Perú, a quien eliminó por medio de la tanda de penales tras igualar 0-0. Sexto mundial y quinto de forma seguida. Costa Rica. La Sele fue la última en sellar su boleto mundialista. Clasificó al repechaje al quedar cuarta en el octagonal CONCACAF. Su rival fue la mejor de Oceanía, Nueva Zelanda, y la serie fue 1-0 a favor de los ticos, que van a jugar su tercer mundial seguido. Así están conformados los grupos para el Mundial de 2022. ¿Cuáles son tus candidatos a quedarse con la copa? Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado, los invito a dejar su like, a comentar y a suscribirse al canal si no lo están. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.